En Egipto comenzaron las negociaciones, son conversaciones que llaman indirectas, por supuesto, como complemento a lo que ha aceptado Hamás el viernes en medio del plan de acuerdo que ha planteado Estados Unidos tras la reunión con Benjamín Netanyahu. Todo por buscar la paz en Gaza, una paz duradera que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Uno de los puntos más importantes, por supuesto, que ha aceptado Hamás es la liberación de los rehenes, pero dicen que debe ser en un territorio que muestre todas las garantías para la liberación de los mismos. Pero también hay puntos pendientes, dicen ellos, como los derechos del pueblo palestino que aún no están fijados en este plan de acuerdo. Marco Rubio ha dicho que es el 90% ya alcanzado de este acuerdo, que solo falta el 10%, que el 90% de los asuntos ya están resueltos. Nos acompaña Mohamed Badin, que es profesor, analista, nos ha ayudado a entender todos estos temas aquí en Noticias Caracol en vivo, desde Emiratos Árabes Unidos nos atiende. Profesor Badin, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Profesor Badin, expliquemos un poco en Egipto qué podemos esperar. Es decir, estas conversaciones, primero, ¿por qué las llaman indirectas? ¿Quiénes están en Egipto sentados en este momento? En Egipto tenemos a varias personas, varios grupos de trabajo, pues los Estados Unidos y el presidente Trump mandó a sus representantes. Tenemos a Stephen Witkoff, que se encarga de todo el tema de Medio Oriente. Hemos visto que Jared Kushner, que está casado con una de sus hijas, pues ya regresó después de haber tenido un papel tan importante durante el primer mandato de Trump con la firma de los acuerdos de Abraham. Había desaparecido un poco y ahora ya apareció de nuevo y forma parte del grupo estadounidense, de la delegación estadounidense. Los israelíes también obviamente tienen una delegación, el Hamas está presente y obviamente los dos países árabes que son claves en ese proceso de negociación son Egipto, que recibe a todo el mundo, y Qatar, que ha jugado un papel clave recibiendo y aceptando en su territorio el Hamas desde tantos años. Toda esa gente se tiene que reunir también con una persona que va a tener un papel clave. Es lo que quiere el presidente Trump y es lo que aceptó Benjamin Netanyahu. Es Tony Blair, el ex primer ministro británico. Es la persona que ha designado Donald Trump para ser el futuro coordinador, presidente del Consejo Ejecutivo. Todavía no se sabe realmente cómo lo van a llamar, pero sería un tipo de gobernador de Gaza. Pero por el momento Hamas no está de acuerdo con esa idea de tener a un extranjero dirigiendo a la franja de Gaza. Es decir, ¿Hamás está allí sentado también? Hamas tiene a sus representantes políticos que están allá para todo el tema de los detenidos. Todo el tema va a ser quiénes son esas personas del Hamas, porque obviamente Israel no va a querer que sean personas que obviamente que son líderes, porque la gran mayoría ya falleció. El gobierno, el ejército israelí les mató, pero el Hamas tiene a representantes palestinos que van a negociar a su nombre, pero de manera indirecta, y que son personas que tienen el sello del Hamas para poder negociar en su nombre, pero los que van a dar la cara, para decirlo así, van a ser los cataríes y los egipcios. Sí, profesor Badin, ¿usted cómo ve las bases de este acuerdo? Muchos han dicho que es un acuerdo de rendición. ¿Usted cómo lo ve? Totalmente, es que el problema ahora para el Hamas es que si el Hamas acepta las condiciones, es una rendición y sería un fracaso enorme para el movimiento que nació en 1987. Hace 2 años mañana, lo que cometió el Hamas fue considerado en el mundo entero como un acto terrible en contra de la soberanía israelí y todo el tema de los detenidos y toda la violencia que estaba detrás. Ahora, el tema de la resistencia palestina y de los movimientos de resistencia palestinos van a sufrir también si hay una rendición del Hamas, porque el gran riesgo ahora es ver la franja de Gaza totalmente controlada por un grupo designado por el presidente Trump, ver al ejército israelí que va a seguir presente y va a seguir atacando a la gente que no va a aceptar cooperar,
Y para el Hamas, pues una rendición total, porque ya hemos visto que muchos de sus líderes fueron asesinados durante los últimos meses. Es un movimiento, su rama política está exiliada en Qatar, en Estambul, en varias partes del mundo, un poco en Irán, pero su rama militar, ella sigue en Gaza. Y lo que todos los expertos explican es que sí, muchos soldados del Hamas han fallecido, muchos líderes del Hamas han fallecido, como Yahya Sinwar en Gaza, todo el mundo se acuerda de la muerte del líder del Hamas, pero la realidad es que el reclutamiento de soldados por parte del Hamas durante los 2 años le permitió mantener más o menos el mismo número de soldados en la franja de Gaza. ¿Por qué? Porque en la franja de Gaza la gran mayoría de la población civil de Gaza, Palestina, tiene solo al Hamas como manera, como instrumento o como grupo para defender su causa. Y eso va a ser un tema realmente delicado para el Hamas, aceptar desaparecer, aceptar rendirse o rechazar el acuerdo y seguir con más y más destrucciones. Sí, profesor Badin, usted da en un punto que hemos discutido toda la semana y es qué tan cierto puede ser o si hace parte del 10% que dice Marco Rubio de asuntos no resueltos, que jamás entregue tan fácil o deje de participar en esa transición política. Al final, jamás en Palestina es el que tiene las armas, ¿no? Y el que ejerce el poder. Exactamente. Sí, hay dos grupos. Hay el Sí. Hamas, que es el más poderoso, y el Yihad Islámico. Yihad Islámico históricamente fue apoyado por Irán antes del apoyo iraní al Hamas, pero el más poderoso y el más influyente sigue siendo el Hamas. Ahora hay un tema delicado, es que en el 2005, cuando el gobierno israelí aceptó dejar, fue Ariel Sharon en ese momento, dejar la franja de Gaza a los palestinos, hubo elecciones y el Hamas ganó las elecciones. Eso fracturó el movimiento palestino con el Fatah y la autoridad palestina en Cisjordania y el Hamas en Gaza. Hoy en día, el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, no tiene mucha legitimidad, primero por su edad, segundo por temas de corrupción, y la tercera cosa es que realmente no ha logrado. Y el problema hoy en día es que en Cisjordania también hay un problema que es la colonización israelí de pueblos palestinos. Y lo que estamos ahora analizando es que en Cisjordania la juventud de Cisjordania también quiere votar por el Hamas. La realidad es que pasa lo que pase, al final el Hamas se va a transformar, no va a existir como tal, como con el nombre Hamas, se va a transformar y se va a llamar de otra manera y un grupo de personas que forma parte ahora del Hamas creará otro movimiento con la misma ideología islamista y con la voluntad también de apoyar a la causa palestina y al nacionalismo palestino. Pro- Eso va a ser sí. un tema delicado de los próximos años y de las próximas décadas y muy difícil saber realmente cómo los líderes del Hamas van a llegar a un punto común, porque algunos quieren aceptar el acuerdo y los otros consideran que sería una muerte lenta. Muchos han dicho la verificación de estos acuerdos consta de poca imparcialidad. Y es por el carácter de quienes los van a verificar, Tony Blair y el presidente Donald Trump. ¿Usted cree que eso sí puede ser un problema aquí también? Es que es imposible para la gente del Hamas y muchos palestinos que no son del Hamas aceptar la idea de tener a un extranjero que no sea palestino dirigir la franja de Gaza, que es parte del territorio palestino que se considera como el Estado palestino que todo el mundo ha mencionado durante los últimos días, es Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, lo que se considera como el territorio palestino. Dejar una parte del territorio a un extranjero y a un grupo de extranjeros es algo que los palestinos y los árabes en general no pueden aceptar. El otro tema es que elegir a un gobernador, lo vamos a llamar gobernador, Tony Blair, que primero es británico. Hay que acordarse que antes de la división del territorio de la Palestina histórica entre Israel y Palestina,
quién administraba el territorio desde la caída del Imperio Otomano, final de la Primera Guerra Mundial, hasta 1947, 1948. Reino Unido. Está difícil para los palestinos aceptar que una persona que viene del ex imperio colonial tener un cargo tan importante en el 2025. El otro elemento es que Tony Blair, todo el mundo se acuerda que durante la Segunda Guerra de Irak del 2003, él formó parte de los países que apoyaron a la invasión de Irak decidida por George W. Bush. Y eso también genera otro problema en el mundo árabe en la manera de considerar esa propuesta de Donald Trump. Claro, que ese es un punto muy importante. La liberación de los rehenes, profesor Badin, ¿qué tan pronto la ve? Pidiendo la logística que ha pedido Hamas también. Pues todo va a depender del Hamas en realidad. Si el Hamas considera que está mejor suicidarse que rendirse, pues al final no vamos a tener la liberación de todas esas personas y eso va a acelerar el proceso de violencia y de lo que está ahora organizado como, y parece cada vez más, como un genocidio en Gaza, porque hemos escuchado a Benjamin Netanyahu que dijo que de cualquier manera van a recuperar a su gente. Es un tema muy delicado porque Benjamin Netanyahu sabe también que es la única manera para él de seguir en el poder. Todas las encuestas dicen que no va a lograr muchos votos si hay elecciones anticipadas. No más de 23 diputados en una Cámara, la Knesset, de 120, y sabe al mismo tiempo que la opinión pública israelí, el 80%, rechaza la idea de un Estado palestino hoy en día. Y eso obviamente está jugando con todo eso para presionar no solo al Hamas, pero para presionar también a los Estados Unidos y a Donald Trump, que le impusieron ese acuerdo, porque Donald Trump tiene otros objetivos como el premio Nobel y su propia credibilidad nacional. Profesor Badin, ¿usted realmente ve un cambio de tono en Netanyahu? Por parte de Netanyahu no, por parte de Donald Trump sí. Hay una voluntad de Trump, como lo he dicho, de obligar, de presionar un poco a Netanyahu, pero por parte de Netanyahu, Netanyahu sabe que hay una necesidad para sus propios intereses personales, políticos y para escapar a la justicia de su país, de tener una forma de guerra perpetua. Es la única manera para él de mantenerse en el poder y evitar elecciones, evitar también la corte y tal vez ir a la cárcel. Y eso genera lo que hemos visto durante esos 2 últimos años, una guerra perpetua y una voluntad de atacar a todos los vecinos que pueden ser considerados como una amenaza para la seguridad nacional de Israel. Y hemos regresado al punto inicial. Hoy en día el Hezbollah anunció que apoyaba al Hamas y le decían de no aceptar el acuerdo. Y hemos visto que después de 2 años y de tantos muertos y tantos ataques israelíes, ataques de Irán o del Hezbollah o del Hamas, estamos exactamente al mismo punto. Aquí se está configurando también un conflicto de cientos de años, profesor Badin. ¿Cómo pensar en la reconstrucción de Gaza si este acuerdo se da? La reconstrucción de Gaza, si el acuerdo se da, pues vamos a tener primero a nivel político los países del Golfo que van a jugar un papel clave para financiar la reconstrucción. Estoy hablando de Arabia Saudí, de los Emiratos, de Qatar, que van a apoyar a nivel financiero la reconstrucción. El otro elemento importante es ver la credibilidad del equipo que se va a encargar de la administración civil de Gaza, encabezada por Tony Blair, y eso va a ser difícil para los países árabes y musulmanes en general aceptar la idea y sobre todo las opiniones públicas. Y el otro elemento también que es importante va a ser ver cómo los movimientos palestinos van a aceptarlo. Hay un riesgo de terrorismo en Israel por una parte del Hamas o del Jihad Islámico que puede aumentar. Hay un riesgo también de atentados terroristas tal vez en otras partes del mundo para... enfocados en intereses israelíes o estadounidenses, es también un riesgo para la seguridad internacional. Y hay también todo el tema del ejército israelí,
que con ese acuerdo se va a quedar y va a mantener mucha presión sobre la población civil palestina. Y todos esos elementos no son no permiten ser muy optimista. Claro, que por supuesto entonces es también otra de las desafíos que el mundo está pendiente a partir de estos acuerdos. Pues profesor Badin, ha sido usted muy amable, gracias por regalarnos estos minutos y su punto de vista siempre muy valioso. Muchas gracias, con gusto como siempre. Buen día.